Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos, una vez más. La gloria sea para el Señor, que nos concede siempre este privilegio de predicar su bendita palabra. Queremos saludar a cada uno de los hermanos que nos escuchan, hermanos de Camino de Santidad que están escuchando, que están en sus hogares. Así también estaremos orando por aquellas personas y hermanos también que están enfermos. Que Dios les dé la sanidad y vueltos sigamos alabando el nombre poderoso del Señor. En esta tarde vamos a hablar de un tema muy importante. El tema es: los disciplinados son triunfadores. En Filipenses capítulo 2 y verso 1, los disciplinados son triunfadores. Una persona disciplinada es también obediente. Así que estas disciplinas están en la palabra del Señor para sentirnos más fuertes en contra del pecado. Por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estas disciplinas son muy importantes porque nos hablan de permanecer creciendo siempre en el conocimiento del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oración. Son 5 formas en las que podemos mantenernos y probar nuestra obediencia al Señor. Una de ellas es el ayuno, la oración, la alabanza al Señor, la adoración, la comunión con los hermanos y nuestra comunión con Dios. Esas disciplinas, dice el apóstol Pablo, que si esas cosas existen en nosotros, no nos dejarán caer jamás. Por lo tanto, todo creyente verdadero, honesto, debe de prepararse para estar siempre en la presencia del Señor. Siempre. Esto no es decir estamos en la presencia del Señor siempre, sino que hay momentos en que nos acercamos más al Señor, a la luz, para que las obras malas sean reprendidas. Pero muchas veces tratamos de aparentar que estamos, voy a decirlo de esta manera, orando, ayunando, y algunas veces hasta fingimos que alabamos. Y podemos llegar a fingir que adoramos. Pero si las disciplinas bíblicas que nos hacen llegar hasta allí no están en nuestra vida, nos engañamos a nosotros mismos, dice la palabra, y la verdad no está en nosotros. Yo siempre me he preguntado, y estoy entendiendo hasta hoy, después de tanto tiempo, que el acercarnos al Señor bajo rituales religiosos no tiene ningún sentido. Pero si nos acercamos de corazón, necesitado de su presencia, con un corazón quebrantado, entonces la palabra de Dios se hace real en nuestras vidas y todo lo demás empieza a cambiar. Las cosas del mundo ya no son interesantes para nosotros así de corazón, sino que nos interesamos más en acercarnos a Dios para sentir esa realidad de su presencia. De luego que esto no es fanatismo, hermano o hermana, es una manera de vivir, es el pan nuestro de cada día. Pero vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras para llegar a esta bendición de disciplina y obediencia al Señor. Filipenses 2 y verso 1 nos dice así: para la gloria de Dios y en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El apóstol, escribiéndole a los filipenses, le dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable,
si alguna misericordia. Yo lo que veo aquí es que el apóstol está diciendo, háblenme de esto. Si hay alguna consolación, testifique lo que Dios está haciendo. Si algún consuelo de amor, dice Pablo, hablemos de esto. Es lo que nos edifica. Algo está haciendo el Señor todos los días en nuestra vida. Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de ustedes? Hermano, vuelvo y repito, espero que usted esté leyendo estas escrituras para poder corroborar de acuerdo a la palabra de Dios que hay cosas mucho más especiales y más gloriosas que podemos experimentar cuando nuestro crecimiento espiritual está disciplinado en lo que dice la palabra. Maravilloso, algo glorioso sigue ocurriendo en la vida del creyente. Hermanos, veamos esto. Una vez más lo leo. Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Podría preguntar, ¿ha hecho algo el Señor en tu vida para que le dé gloria y honra? Para que lo confieses. ¿Ha hecho algo el Señor en tu vida? ¿Puedes testificar de lo grande que es Dios en tu vida? Esa es una de ellas. Si alguna comunión del Espíritu, eso es más glorioso todavía. Alguna comunión del Espíritu, de otra forma, ¿estás experimentando el gozo del Espíritu Santo en tu vida? ¿La fortaleza en medio de las debilidades y problemas? ¿De verdad sientes que el Espíritu Santo de Dios está guiándote a toda justicia y a toda verdad? Esto es personal. No es lo que dice el pastor ni lo que dice el otro hermano. Es lo que yo siento por tener esa comunión con Dios y por dejarme guiar por el Espíritu Santo que utiliza las Sagradas Escrituras, que obedezco. Veamos entonces el verso 2, dice el apóstol. Él quiere oír esas cosas. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Aleluya, eso es glorioso, mucho más allá de reunirnos en una iglesia solamente. Él está hablando de lo que el Espíritu Santo produce en una persona que es honesta con el Señor, que no se engaña a sí mismo, sino que el Señor está tocando ese corazón. Dice entonces, completad mi gozo sintiendo lo mismo. O sea, aleluya, el Señor está aquí, el Señor me ha bendecido, Dios es grande. Imagínense en una congregación escuchar esos testimonios vívidos cuando está la alabanza, cuando nos postramos a adorar al Señor. Y gloria a Dios, bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque me has dado una victoria sobre mis hijos. Señor, te doy gracias porque tú has sanado mi enfermedad y yo me siento contento, Señor, alegre de sentir tu presencia en medio de la adversidad. Interesante lo que la iglesia en este tiempo no está haciendo, pero vamos a ver por qué no. Dice entonces, nada, ahí está el cambio, nada hagáis por contienda. Ese es ser honesto. Yo sé por qué hago esto, yo sé por qué ayuno, yo sé por qué doblo mis rodillas, y yo sé por qué levanto mis manos para alabar al Señor. Yo no estoy impresionando a nadie, ni quiero tampoco eso. Es que lo hago porque mi corazón está libre de seguir experimentando las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero nada hagáis por contienda o vana gloria. Vana gloria. Contienda, como lo miramos hoy, hermano, una contienda por doctrina, contienda por algunos versículos bíblicos. Y los inconversos están mirando y oyendo que nosotros los creyentes estamos divididos. Porque esas cosas salen y ellos lo ven. Entonces dicen aquí hay algo anda mal.
porque nos interesamos en querer corregir a los demás, cuando nosotros necesitamos entender algo muy, muy importante, que al Señor le daremos cuenta hasta de la palabra que predicamos y bajo qué influencia la predicamos. Vana gloria, esa palabra, vana gloria, o sea, no es la gloria para el Señor, sino que quiero algo yo, quiero que se me tome en cuenta. Yo no soy cualquiera, vana gloria, o yo conozco más la palabra que aquel, o el Señor me revela más a mí que al otro. Hermanos, la iglesia primera tenían todas las cosas en común. La iglesia primera crecían juntos en todo. No se olvide que la iglesia primera venían del paganismo, venían de religiosidades, y cuando llegaron a la iglesia a conocer la palabra, el evangelio de Cristo, sus vidas fueron cambiando tanto que el poder de Dios estaba sobre de ellos y no tenían miedo ni a ser atribulados, ni mucho menos morir. ¿Qué es lo que hacía la diferencia? La diferencia era muy clara y sigue siendo muy clara todavía. Ninguno decía tener algo más que otro, sino que estaban unánimes, hermano. Y aquí está el apóstol queriendo escuchar que todos sintamos una misma cosa y nada haga por contienda ni por vanagloria. Y esto lo sabemos nosotros. Antes bien, ahí está la palabra clave: con humildad. Es la palabra de victoria, es la palabra de crecimiento. Humildad es el testimonio de lo que Dios está haciendo en el corazón del verdadero creyente, que está dispuesto a entregar toda su vida para que el Señor la tome en sus manos. Humillarse, humildad. Allá miramos la vanagloria. La Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste a los soberbios es que no recibe lo que nosotros queremos enviarle a su trono, como dicen algunos, ¿verdad? No lo recibe. Amado hermano, algunas veces pensamos que esta alabanza es para el Señor. Sí, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Hay santidad? Porque ese sigue siendo el mismo lema desde el principio. Santidad a Jehová, eso no cambia. Por lo tanto, yo, como un creyente honesto, no puedo decirle al Señor que te adoro, Señor, y para mí es especial, y puedo decir todo tratando de que me oigan, pero la Biblia me enseña que el amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Se lo dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo, pero solamente esfuérzate en poner por obra esta palabra que yo te prescribo hoy. El Señor le está hablando acerca de la obediencia a la palabra para ser vencedor en todo. Cuando fracasamos en ser obedientes a la palabra del Señor, fracasamos en todo. Por eso dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto no es guardar mis mandamientos, agarrar la Biblia y ponerla debajo de la almohada, sino si la palabra de Dios me está hablando, me está guiando, eso es lo que debo de hacer. No
pensar mucho más allá ni menos, sino lo que la palabra de Dios dice. Entonces el apóstol, hablándole a los filipenses, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estoy seguro que eso no se está mirando hoy. No se estará mirando y ni se está mirando, porque esta vanagloria ha llenado el corazón de muchos siervos que un día fueron llamados por el Señor para predicar su palabra, pero el mundo los envuelve, la vanagloria de la vida los envuelve, y de repente los encontramos metidos hasta en apostasía. Cuando Dios no los llamó a eso, el Señor suple todas las necesidades de sus siervos, todas. El asunto es que algunas veces utilizamos las Sagradas Escrituras para nuestra conveniencia. Lo digo así. Hay una escritura que mucho se menciona: no pondrás bozal al buey que tría. O sea que, pero no entienden en sí lo que significa no ponerle bozal al buey que tría. O sea que mientras está triando, el buey debe de tener el bozal, porque si no se come todo. El buey está girando y está pateando y todo está cayendo abajo. Cuando ya termina, entonces esa es otra cosa. La otra escritura que se utiliza mucho, estoy hablando de la vanagloria y la falta de humildad. Estamos bien claros. El obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Perfecto, está bien. Acuérdese, somos obreros, trabajadores, somos siervos y tenemos un Señor. Él es el que nos paga con sus bendiciones. Por lo tanto, no tengo ningún derecho como obrero ni como siervo de meter la mano donde Dios no me ha dicho que lo haga. Él bendice de una manera tan tremenda que no nos falta nada. Estoy tratando de probarle cómo nos salimos entonces del rumbo que el Señor nos ha trazado. Entonces pasa el tiempo y aquellas personas que un día fueron nuestro testimonio, de repente ya no son aquellos siervos humildes. Hay vanagloria en sus vidas. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron hasta allí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Iglesia, estoy seguro que si usted tiene la Biblia en sus manos y está leyendo esto y medita de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nos daremos cuenta para dónde están caminando nuestros pies, especialmente cuando nosotros mismos predicamos que la venida del Señor está cerca. ¿Y qué pasa con los que todavía no conocen a Cristo como Señor y Salvador? De verdad le estamos predicando. Mire, hermano, hemos llegado a caer en una situación de egoísmo que nos gozamos porque nos vamos con el Señor y nos vamos al cielo, gloria a Dios, y nos vamos al cielo. ¿Y qué pasó con los familiares que tenemos en nuestras casas? Que no les hemos predicado la palabra. Espérese un momento, todavía no he terminado. Con nuestro testimonio de creyentes. Yo no estoy hablando de abrirles la Biblia. Estoy hablando del testimonio que el apóstol Pablo está pidiendo a los filipenses en este versículo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El testimonio nuestro habla a nuestros familiares. Sí, mi hermano, a esos familiares que todavía no conocen al Señor. Pero si el testimonio nuestro no es lo que dice la palabra, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo se va a convertir el borracho en la familia?
si usted no se acerca para predicarle el verdadero evangelio, no religión. Hoy todos hablamos de que Cristo viene pronto y que ya está por llegar, y que nos vamos con el Señor, gloria a Dios, que nuestra redención está cerca. Está bien, es bíblico. Pero qué egoístas somos. En vez de estarnos vanagloriando, deberíamos de predicar el evangelio para que nuestras familias por lo menos se salven y que no nos quede un pretexto en nuestro corazón, que no les predicamos ni mucho menos le testificamos de quién somos en Cristo Jesús. Ay, Señor, está serio el asunto. Pero veamos lo que el Señor dice. Haya pues en vosotros, dice el apóstol, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hubo en Cristo Jesús, el cual siendo, la humillación de Cristo no es tan sencilla como algunos lo pensamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hubo en Cristo Jesús mientras estaba en esta tierra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mucha atención a esto, porque este es un ejemplo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y esta palabra es gloriosa, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Usted que conoce la palabra del Señor sabe cuando el Señor estaba en el Getsemaní orando al Padre, invitó a algunos discípulos que oraran con él. La Biblia me enseña que cuando el Señor oraba, era como una agonía, que gotas de sangre, como que el sudor eran como gotas de sangre. Imagínese usted la manera en que nuestro Señor Jesucristo clamaba. 3 veces va y los encuentra que están cansados y durmiendo. Él les dice: orad y velad para que no entréis en tentación. O sea, para que el enemigo no tenga ninguna ventaja, el enemigo no pueda entrar a sus corazones para que se llene de tristeza. Oren y velen. Pero por último, él dice: Padre, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Haz que pase de mí esta copa. Sufriendo, el siervo sufriente, antes de llegar a la cruz, el Señor nos da una lección de humildad. Ser humilde necesita ser disciplinado. Si no hay disciplina en las cosas del Señor, puedo asegurarle que usted es indisciplinado en todo. El apóstol sigue hablando, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Yo humillarme? Yo soy el pastor. ¿Yo humillarme hasta para pedir perdón? Yo soy el pastor. O yo soy el apóstol, yo tengo todos los derechos. Yo no, yo puedo hacer porque yo soy el encargado.
En la iglesia se vive así. Usted lo oye, hermano. Si no hay obediencia al siervo, lo declaramos nosotros mismos. Maldición cae sobre usted. Pero yo lo que encuentro en la Biblia, y Jesús lo dijo, que cualquiera que hiciera tropezar a uno de sus pequeñitos, mejor le fuera que se colgase una piedra de molino de asno, diríamos de esta manera, y se lanzase a lo más profundo del mar. Claro, la piedra de molino era hay de diferentes tipos, pero cuando dice piedra de molino de asno, se está refiriendo a una piedra que era necesario que una bestia le diera vuelta, porque la piedra de molino normal tenía un maneralito y le daban vuelta, y entonces el grano se molía fácilmente la persona. Pero la piedra de molino de asno era muy grande y pesada. Así cataloga el Señor a los que estorban, a los recién convertidos, a los pequeñitos. Pero Él nunca está diciendo que el puesto que usted tiene lo utilice para poder denigrar a los demás. No lo encuentro de ninguna manera. El apóstol está enfatizando en lo que el Señor Jesucristo hizo. Por lo mismo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea que el apóstol está explicando que además de la humillación propia de la encarnación, Jesús se hizo todavía más humilde al abstenerse de derechos humanos normales, y tuvo que sujetarse a persecución y sufrimiento a mano de los impíos, de los injustos. En ningún momento el Señor tomó el control diciendo yo. No, siempre decía, las cosas que yo hago no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí, Él es el que hace estas obras. Querían apedrearlo al Señor porque se hacía igual a Dios. No te apedreamos por lo que estás haciendo o por los milagros, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Este tema de la humillación y de ser disciplinado, es necesario permitirle al Espíritu Santo que nos revele su palabra para mantener esta disciplina y llegar, amado hermano, hasta el final donde el Señor nos quiere llevar, con esa paz y ese gozo en el corazón de no querer ser más grande que nadie. La persona humilde reconoce que el más grande en su vida es el Señor. La persona que se humilla reconoce que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y que no podemos ayudarle a Dios, pero sí las disciplinas nos acercan para ser obedientes a la palabra de Dios. Encuentro lo que dice el Señor en su bendita palabra, y quiero terminar con esta escritura. La dice: por lo cual Dios, oiga, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A quién? A Jesús, al siervo sufriente, al siervo humilde, al siervo que se despojó de todos sus derechos para cumplir la voluntad del Padre. Y nosotros nos creemos muy prepotentes. ¿Cuántos miembros tiene su iglesia, hermano? Oh, mi iglesia tiene 5,000 miembros. So what? Pero, hermano, no son suyos. La iglesia es de Cristo.
La iglesia en esta tierra no tiene dueño. La iglesia es de Cristo. Él, mi hermano, la compró, o mi hermana, con su sangre preciosa. Él fue el que murió en la cruz del Calvario y dijo: consumado es. Cuando dijo consumado es, significa está hecho. Y al estar hecho, lo único que tengo que hacer solamente es creer en lo que Jesucristo hizo. Y el ejemplo que Pablo nos da es que se humilló a sí mismo, estando en la condición de hombre. ¿Quiénes somos nosotros, tristes mortales, para ponernos por encima de los demás? Si de verdad le entregamos a Cristo nuestro corazón, no tenemos ningún derecho, pero ni de reclamarle a Dios, sino que someternos a Él. Y Él demostrará en nuestras vidas la importancia de humillarnos, para que en el nombre, atención, esto no es de discutirlo, sino de creerlo y recibirlo como está escrito. Y dice aquí: por esta obediencia le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por favor, tome su Biblia, léalo bien, el verso 10. Esto no se discute, no se pelea, no se contiende, se recibe, porque está hablando del verdadero siervo de Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Atención, y dice: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Así que cuando venimos al Señor, recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahora escuche esto, el verso 14. Vamos a leer el verso 12 y dice: por tanto, como quien dice, ya explicamos bien lo que significan estas cosas de ser obedientes, y tenemos el ejemplo de obediencia y humildad y de exaltación que es Cristo Jesús. Ahora dice: pasamos, como ya sabemos esto, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí no está diciendo se pierde o no se pierde la salvación, porque yo le pregunto en esta tarde a los que hacen estas preguntas: a ver, hermano, ¿se pierde la salvación o no se pierde? ¿Y por qué querés averiguar si se pierde? ¿O es que en realidad quieres vivir de una manera desenfrenada y seguir siendo salvo? Wrong. Aceptemos la palabra tal como es, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, si la Escritura me dice eso, ¿por qué ando averiguando se pierde o no se pierde la salvación? ¡Qué cosa más ridícula! Manténgase creyendo, creciendo en el conocimiento de Dios,
esperando la venida del Señor, en vez de estar haciendo preguntas. Salvos, siempre salvos. Oh, bueno, también el otro pretexto. Salvos, siempre salvos. ¿Por qué? Oh, porque ya levanté mi mano, recibí a Jesús como Señor y Salvador, me bauticé, ya estoy en el cielo. Espérate un momento, algo está mal. Porque debes de vivir en santidad hasta la venida del Señor. ¿Y cómo podemos volver de donde el Señor nos sacó? Y decir que me voy al cielo. Puedo fumar un cigarrillo, puedo fumar marihuana, puedo fumar cualquier cosa, puedo hacer sexo ilícito, puedo hacer todo lo que sea y me voy al cielo. Otras personas piensan, bueno, no hay problema, esta tarde voy, peco, me arrepiento y mañana sigo adelante, vuelvo a pecar, me vuelvo a arrepentir y sigo adelante. Eso es lo que predican salvos, siempre salvos. ¿Por qué queremos suavizar esto? El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, dijo Jesús. Mas el que no creyere, desde ya es condenado. Desde luego, Él no está diciendo yo lo condeno. Nos condenamos solos por no recibir la verdad que salva, que liberta. La verdad que transforma los corazones. La verdad que quita el gusanito que pica cuando la cerveza te está llamando. Es la verdad la que liberta a la persona que está esclava de cosas sexuales. El Señor la liberta y nunca más vuelve a pensar en eso. Es Dios que lo hace cuando estamos dispuestos y decididos a serle fiel hasta que Él venga. Desde luego, claro que el pecado nos acecha todos los días. Pero sabes que cuando hay una conciencia tranquila, la misma palabra de Dios nos habla allá en Juan y dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso no significa que yo estoy deseando encontrar una escritura para poder abalanzarme como se lanza un pájaro sobre un gusano que es el pecado. De ninguna manera. No, esto no es ser legalista, mi hermano. Es palabra de Dios que nos llama a ser obedientes a la palabra y ser disciplinados en nuestra búsqueda del Señor. Es algo que preguntas, hombre, ay Dios mío, buscando un pretexto para decir, bueno, el pastor fulano dice que no hay problema con esto. Hasta se forman discusiones de si somos salvos mientras estamos o podemos hacer otras cosas y seguir siendo salvos. Pero nadie se pone de acuerdo en una cosa, que el Señor fue el que lo dijo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Para qué discutir? En vez de obedecer, es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. O sea, ¿por qué le estamos ofreciendo a Dios cosas que en nuestro corazón no existen, no están? Vea usted lo que pasa hoy. Usted que es aficionado al fútbol, fíjese bien. Y a otros deportes quizás, está bien. Es su vida, ¿no? El asunto está en creer que si alguien hizo un gol y levanta la mano y señala hacia arriba, como diciendo, Dios, este gol te lo dedico a ti. Pero muéstreme en su Biblia dónde está eso. El otro hace el gol, se persina y levanta la mano para ti, Señor. ¿Really? Y el cristiano que no ha madurado dice, man, para el Señor hizo ese gol. ¿A dónde dice la Biblia que al Señor se le ofrecen goles? ¿O triunfos mundanos? Al Señor se le ofrece alabanza genuina, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no religiosos, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es de la transición de la carne al espíritu, porque la carne para nada aprovecha. Entonces la carne se inventa de todo y se lo quiere ofrecer a Dios.
El Espíritu, mi amado hermano, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Ay, Señor, esto es importante. Dios le exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuánto invento, cuánta cosa, como queriendo suavizar esto. Pero hoy que tenemos este tiempo encima más difícil y complicado, y que no termina todavía, esto viene mucho más. Es cuando el creyente, el verdadero creyente, reconoce que sin la ayuda del Señor no podrá seguir adelante. El temor invadirá su vida. Por eso la Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? Metido en la casa, orando, ayunando, comunicándome con los hermanos. ¿Cómo está mi hermano? El Señor le bendiga. Hay una comunión en los creyentes. Si no hay esa comunión, esa disciplina le hace a usted falta. Acercarnos unos a otros. Pues somos una familia, pues. Y la familia se protege. Aunque en la familia hay algunos peleoneros, pero cuando alguien se mete con ese peleonero, toda la familia le cae encima, ¿no? Pues en la iglesia es igual. No te metas con mi hermano. Aunque no platicamos mucho, pero no te metas con él. Esto es lo que la palabra de Dios me habla. Dice la Biblia que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el libro de Hebreos 1 y verso 1, en otro tiempo a los padres le habló por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, oiga esto, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Todos tenemos una lucha dentro de nosotros por ser obedientes. Todos tenemos una lucha, aún aquellas personas que prometen al Señor: voy a ayunar mañana, y de repente se les olvida. Mire, ¿dónde está su corazón? Y el pretexto es: híjole, dije que iba a ayunar y se me olvidó. No diga nada. Usted no está enfocado. Usted no está firme en lo que le conviene. Fíjese, se le olvidó eso. Pero ¿sabe usted que hay otras cosas que no se le olvidan? Y hasta lo anota en la refrigeradora de lo que tiene que hacer. Pero no vaya a ser para Dios ayunar, orar, y para ponernos a cuentas con Dios, para que nuestra oración sea genuina. Eso no. Ahí está el engaño de Satanás. Le quiere hacer creer a usted que su alma no tiene necesidad. Cada uno de nosotros sabemos la necesidad que tenemos de Dios, no solamente para irnos al cielo, sino para vencer algunos obstáculos que todos los días nos enfrentan para poder salir adelante. Aunque en la Biblia encontramos los mandamientos y las leyes divinas que nos hacen buscar lo que es correcto, es casi siempre más difícil conocer lo que debemos de hacer. Cada uno de nosotros, como creyentes, debemos de conocer la diferencia entre la verdadera obediencia a Cristo y la simple conformidad, como hemos estado hablando. Conforme, tranquilo. ¿A dónde va? A la iglesia. ¿A qué va a la iglesia? No, pues voy a cantar. Oh, no, ¿a qué va? Voy a orar, Pero ¿cómo está nuestro corazón en obediencia a Dios para ofrecerle al Señor
esas cosas. El salmista, cuando la mortandad y el ángel estaba haciendo esa mortandad al pueblo de Israel, el salmista corre y busca un lugar para ofrecer sacrificio. Y aparece, se enfrenta al hombre y le dice que le venda la propiedad. Y él le dice: no, yo te la doy. Y David se le dice: yo no voy a ofrecerle al Señor algo que no me cueste nada. Exactamente es lo mismo. ¿Cómo es posible que me presente en ayuno y en oración delante del Señor, pero no estoy consciente de lo que va a suceder en mi vida cuando estoy ofreciendo este ayuno y esta oración? Hermano, el ayuno y la oración, vamos a poner de esta manera: el ayuno no es para morirse de hambre, ni para que otros vean que tanto ayuno. El resultado del ayuno original, natural, se hace manifiesto en la humildad. El Señor le dijo a los judíos que cuando ayunen no sean como los hipócritas. Esos, dice, se paran en las esquinas para que la gente los vea. Ustedes cuando ayunen, entren en su aposento, como que dice, entren, cierren la puerta y allí en lo secreto hablen con Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese es el ayuno, esa disciplina que para muchos es una disciplina olvidada. Alguien me dijo: ¿y eres un pastor? Le dije: pues vamos a ayunar porque tenemos esa campaña y necesitamos por lo menos unos 4 días. Ay, hermano, dice, ¿para qué esos ayunos? Dice, eso ya, sacrificio ya no quiere más el Señor. ¿Cómo dijo? Sacrificios, Dios ya no quiere más. ¿Y quién le dijo que el ayuno es sacrificio? El ayuno es necesidad del alma. Es en el ayuno y la oración donde el Señor le revela a sus siervos lo que tiene que hacer. Lea su Biblia. Me quedé maravillado. O sea, que tú no ayunas. No, me dijo, ¿para qué? Wow. Mas algunos que me están escuchando saben que hay momentos, que hay murallas que no se van a derribar, que no caerán, si no nos presentamos a Dios en ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No basta solamente decir las cosas que están pasando, Señor. Es como rasgar un vestido y decir: Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Sino doblar nuestras rodillas y decirle: ¿cuál es tu voluntad, Señor, en esta situación? ¿Qué lección me estás enseñando para seguir hacia adelante? Bien difícil. Hoy es cuando la iglesia que conoce a Cristo debería de, no estoy diciendo que lo haga, es voluntario, como dije, esto no es sacrificio, debería de tocarse el corazón como creyentes y decir: tengo varios meses que un día de ayuno no lo he hecho para el Señor. Alguien preguntará: ¿y para qué? Es que se está volviendo carnal. Se está volviendo carnal, y si esa carne no es controlada ni puesta en las manos de Dios, entonces el pecado llegará de una manera como hombre armado, y será grande tu ruina. Si aquí que me están escuchando hoy, si tú no has ayunado para que el Señor te ayude en esa debilidad carnal, si no le has dicho la verdad al Señor: Señor, solo no puedo, pero tú eres mi ayudador, Padre, dame la victoria sobre este problema. El mismo Espíritu se contrita y te da la victoria por ser disciplinado
Cuando el Señor te dice algo es porque algo quiere contigo. Hay un pastor que predicaba en Europa y antes de que el pastor llegara se iban tres hermanos que amaban la obra del Señor. Rentaban por ahí un lugar y durante casi una semana se metían a ayunar y a orar. Esta señora los encuentra, les rentó la casa y oía unos gemidos, oía lamentos, oía: Señor, rompe toda potestad en esa plaza donde las almas se van a convertir. Y los tres gimiendo. Llegó el predicador y la señora va y le dice: señor fulano, el pastor, allí en la casa que le renté a esos muchachos que vienen con usted, se oyen lamentos, se oye clamor, se oye lloro. Y le pregunta a él: ¿desde cuándo están ahí? Ay, señor, no han comido, tienen una semana y yo no sé lo que está pasando allí. Lo único que siento es que cada clamor que ellos están haciendo, mi alma se contrita y siento un gozo tan profundo que no puedo explicarlo. Eso es lo que Dios hace cuando dos o tres nos ponemos de acuerdo. En cualquier cosa el Señor nos responde. Y la manera de ponernos de acuerdo es en ayuno y oración. Vamos a derribar barreras, vamos a derribar muros, pero no es como que los gritos y los cantos que hay ahora. Esta moda que ha llegado, no, ya va a terminar porque ya no van a tener tiempo. Dale un grito de júbilo y aquel montón de gente comienza a gritar. Y si usted lee la palabra júbilo, ¿de dónde procede? Se dará cuenta que estas personas nomás están gritando porque alguien les dijo, pero sus corazones no, porque no saben lo que es eso. Ese es el modismo. Ay, se metió a la iglesia desde hace más de 20 años, 25 años, y las cosas comenzaron a salir de otra manera, porque se impuso que así tiene que ser. Y el ayuno y la oración, no, eso no. Hay que alabar al Señor como durante 2 o 3 horas y ayunar y orar. No, eso no. ¿Sabía usted que nadie puede alabar y glorificar a Dios si no ha estado en su presencia primero? Si no conoce al Rey de Reyes y Señor de Señores, lo hará por religiosidad. La obediencia mantiene armonía con nuestros semejantes, mientras que la desobediencia a la palabra dentro de la iglesia causa conflictos. Cuando alguien desobedece a la palabra del Señor, hay fricción entre ambos. Cuando la persona da órdenes, hace lo correcto, la obediencia es para nuestro bienestar. No nos están obligando, sino que es voluntario. La obediencia no solamente es complacer lo que digan los demás, sino ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a esta regla? Entonces, la verdadera obediencia se realiza de buena voluntad en base a la confianza en la persona que tiene autoridad. El apóstol habla a los efesios en Efesios 6 y verso 1 y le habla a los hijos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Luego el verso 5 dice: siervos,
Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Está hablando de esa humillación espiritual que algunas veces tiende a mirar hacia sus lados. Pero el apóstol dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿qué es la obediencia? La palabra de Dios nos dice en el libro de Lucas 6 y verso 46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Significa entonces hacer lo que Él dice, obedecerle. Nuestro nivel de obediencia a Dios depende de la disciplina que como creyentes tengamos a la palabra. Juan 14 y verso 15 le dice el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el mismo capítulo de Juan 14 y verso 21, el Señor les dice: el que tiene mis mandamientos, o sea, usted que ya conoce la palabra, tiene una gran responsabilidad delante de Dios para ser obediente. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuánto amamos y confiamos en Dios. Jesús lo dice que son aquellos que obedecen la palabra. Mateo 12, 47. Oiga esto, hermano. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así es la iglesia. Cuando venimos a reunirnos para alabar y glorificar al Señor, todos somos uno. Mi esposa no es mi esposa, mi madre no es mi madre, mis hijos no son mis hijos, porque en el Señor todos somos uno. No estoy diciendo que el Señor está en contra de su familia. Lo que está diciendo es Él: cuando hay obediencia a Dios, esa es la familia en la que debemos de estar. Hay poder en Cristo Jesús. Amados hermanos, yo concluyo con esto. El dar dinero a la iglesia, o pensar que debo diezmar para ser bendecido, o a lo mejor usted piensa que debe de servir en algún ministerio de la iglesia y seguir viviendo en pecado, y eso le dará a usted una gran ventaja. La obediencia y la disciplina van juntas. Si hiciéramos una distinción entre la disciplina y la obediencia,
Podríamos afirmar que este es el resultado de obedecer. La obediencia produce personas disciplinadas. Y es que se requiere ser disciplinado para tener carácter. Ser disciplinados nos ayuda a ser mejores padres. Ser disciplinados nos ayuda a ser mejores esposos. Ser disciplinados nos ayuda a ser mejores miembros de la iglesia y ser mejores miembros de la sociedad. Nadie puede ser un buen cristiano a menos que tenga conciencia de ser disciplinado. Un hogar donde no hay disciplina produce hijos problemáticos. Una sociedad sin disciplina desata la anarquía, donde no hay control. Como en el libro de los Jueces dice la Biblia, que cada uno hacía lo que bien le parecía. La iglesia no puede vivir de esa manera. Una iglesia sin disciplina, una iglesia sin revelación de la palabra, una iglesia sin base doctrinal produce apóstatas, gente inmadura. Un deportista sin disciplina nunca conocerá la victoria. La gente disciplinada son triunfadores. Los perdedores culpan a los demás. Los perdedores culpan a las escuelas. Los perdedores culpan a los maestros y a las circunstancias por sus fracasos. Los disciplinados siguen las reglas establecidas. Los demás buscan atajos. Algunos culpan a la iglesia donde se congregan porque no tienen gozo en sus corazones. Pero las personas obedientes siempre están dispuestas a pagar el precio. Quien es disciplinado en su vida espiritual será disciplinado en todas las áreas de su vida. La obediencia a la palabra de Dios produce orden, armonía y belleza. Desde luego que ser disciplinado no surge de la noche a la mañana. Es un proceso que el Espíritu Santo se encargará de que se lleve a cabo todo lo demás. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, te damos gracias. Que en nuestros corazones haya siempre ese sentir de permanecer firmes en lo que dice tu palabra. Señor, pon tu mano sobre aquellas personas que han escuchado tu palabra. Que cada uno de ellas puedan discernir que nos estás hablando, Señor, para encontrar una vida fructífera, productiva, una vida de gozo, aún en medio de los problemas. Pedimos por esos enfermos. Pedimos en esta hora, Señor, que pongas tu mano sobre cada uno de ellos, que están teniendo esa fe y esa firmeza de que tú eres poderoso para sanarlos. Pedimos en esta hora también, Señor, por esos hermanos de Camino de Santidad que están enfermos. Tu palabra dice, Señor, que para ti no hay nada imposible. Que permita, Señor, que muy pronto podamos juntos celebrar esas victorias que en medio de todas estas cosas tú nos has dado ya. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Aleluya. Amén. Amén.